¿Puede una emoción intensa desencadenar un infarto de miocardio? La respuesta es un sí, sí rotundo, porque estas emociones intensas, ya sean negativas o positivas, pueden desencadenar a veces un infarto y algo hasta mortal. Correcto. El doctor Edgar Fuentes, que es especialista, hoy nos acompaña. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿qué le pasa al corazón cuando pasa un episodio de estos? Bueno, hay muchas reacciones emocionales, ¿verdad?, que pueden desencadenar problemas en el corazón. Desde problemas tan simples como palpitaciones, taquicardias, arritmias, y problemas un poco más complejos, ¿verdad?, como dolor de pecho, sudoración intensa, etc. Esto pasa porque la mayoría de las emociones tienen que ver con liberación de ciertas sustancias en el organismo, principalmente la adrenalina. Y como todos sabemos, la adrenalina tiene que ver mucho con la parte de emociones, con la parte de estar activos, con la parte de taquicardias, con la parte de palpitaciones. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que en el caso de un infarto agudo de miocardio, esto puede ser un evento precipitante. Una emoción puede ser un evento que precipita un problema coronario. Esto va a pasar sobre todo en gente que tiene factores de riesgo cardiovascular. Entonces, ¿en quién pensamos? Gente diabética, gente hipertensa, gente que fuma, gente que es sedentaria, gente que es obesa. Entonces, todo este grupo de gente puede tener ya problemas coronarios que no han sido diagnosticados, obstrucciones en sus arterias, pero no han llegado todavía a la etapa de un infarto. Y un día de tantos tienen una emoción fuerte, ya sea positiva o negativa, y esto termina de desencadenar lo que nosotros llamamos un infarto, que es el bloqueo de una arteria y parte del corazón que puede sufrir una severa afección. Esto es muy diferente, por ejemplo, del tema que nos va a competir hoy, que es el síndrome de corazón roto, que es una situación bastante diferente, aunque se puede manifestar igual. Si nosotros pudiéramos ver el corazón, lo que le pasa al corazón en ese momento, ¿cómo es que se mueve, doctor? Aquí tenemos una imagen más gráfica ya. Correcto. Todo esto son las arterias del corazón, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando tenemos un infarto, alguna de estas arterias se puede bloquear de forma aguda, y todo el territorio del corazón que estaba nutrido o alimentado por esa arteria termina sufriendo y puede incluso morir. Depende de la cantidad de bloqueo que tenga la arteria, dependiendo del nivel a cual se bloqueó esa arteria, así va a ser de dramático, de fuerte el evento. Puede ser que haya perdido una gran parte de su corazón, o puede ser que haya sido una pequeña parte de su corazón, y de eso va a depender qué tan bien o qué tan mal va a quedar ese paciente. ¿Hasta qué punto un colerón puede desencadenar algo serio en el corazón? Hablemos de personas que no tienen, digamos, que estas condiciones que nos acaba de decir, una persona que esté sana completamente. Exacto. Entonces, ese es el otro tipo de paciente al que tenemos que enfrentarnos. Entonces, esto del síndrome de corazón roto pasa en gente que no necesariamente tiene factores de riesgo cardiovascular y que por una emoción fuerte tiene una descarga excesiva de catecolaminas, precisamente la adrenalina, y eso puede provocar disfunción o un mal funcionamiento del corazón repentinamente. Y lo que pasa es que esto se confunde mucho con el infarto agudo de miocardio, y son síntomas muy similares. Dolor de pecho, falta de aire, ahogo, sudoración fría, sensación de que algo me está pasando muy malo. Y necesariamente el paciente tiene que pensar mal, tiene que pensar que esto es un infarto y no un síndrome de corazón roto. ¿Y qué pasa en este caso? Cuando el paciente se va sintiendo así, ya sea por algo sorpresa, ya sea que se pegó la lotería, ¿verdad? O como ya lo dijo usted, un episodio de ira. ¿Qué pasa cuando la persona se siente así? ¿Cuál es la recomendación médica? ¿Qué Definitivamente tiene que hacer? El paciente no tiene capacidad de reconocer en su casa si esto es un síndrome de corazón roto o es un infarto agudo de miocardio. O sea, no hay forma de que el paciente lo pueda diferenciar, porque los síntomas son muy parecidos. Entonces, la recomendación es ir al hospital y que lo atiendan. ¿Qué pasa? Que cuando un paciente nosotros lo encontramos con dolor de pecho, con falta de aire, tiene un electrocardiograma alterado, tiene unas pruebas de sangre alteradas, eso nos confirma que tuvo un infarto. Y lo llevamos usualmente a una sala de cateterismo y desbloqueamos la arteria que está obstruida. Eso es el común y corriente con la mayoría de los pacientes que llegan con este tipo de problemas. ¿Qué pasa? Que en el síndrome de corazón roto, cuando llegamos al cateterismo, esas arterias están normales y no hay ningún bloqueo, no hay ninguna placa de colesterol que esté obstruyendo una arteria. Entonces ya eso nos hace sospechar que ese paciente probablemente tuvo un síndrome de corazón roto. ¿Verdad? El diagnóstico se basa en que no haya sido un infarto y en que estemos completamente seguros
de que sus arterias coronarias no fueron las culpables de lo que está pasando a ese corazón. Doctor, mucho se habla de infarto agudo al miocardio, pero ¿qué es esto realmente? ¿Qué es lo que se produce exactamente en el cuerpo? Exactamente lo que pasa es que en estas arterias, las arterias que ven aquí en el diagrama, las arterias rojas, que son las arterias coronarias, se llaman así porque coronan al corazón y lo alimentan. ¿Cuáles las arterias? Rojas. Todas las arterias rojas que ustedes pueden ver acá son arterias que alimentan o nutren al corazón. Son las arterias necesarias para que el corazón siga latiendo. Entonces, debido a los factores de riesgo que determinado paciente puede tener, nuevamente, tabaquismo, diabetes, presión alta, sedentarismo, o sea, todo lo malo que la gente no debe de hacer. Estas arterias se van rellenando de placa de colesterol, placa de calcio, y estas arterias pueden llegar a obstruirse en algún momento. Cuando estas arterias llegan a estrecharse mucho, un evento emocional, por ejemplo, una emoción positiva, una emoción negativa, la muerte de un familiar, etc., podría ser el desencadenante final de algo que venía mal desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Se rompe la placa y se forma un coágulo y ese coágulo obstruye la arteria. Estrictamente hablando, en ese momento, eso es un infarto agudo de miocardio. La arteria se tapa, cesa el flujo sanguíneo y toda la parte del corazón que estaba nutrida por esa arteria empieza a morir. Y eso es un infarto. ¿Y cómo debe proceder el médico en estos casos? Usualmente nosotros diagnosticamos esto por medio de electrocardiograma, pruebas de sangre, síntomas del paciente, evidentemente, una historia clínica bien detallada. Y si logramos determinar que realmente el paciente tiene clínica compatible, tiene electrocardiograma alterado y tiene pruebas de sangre alteradas, se ganó la lotería va ahí. para un cateterismo. Eso es lo usual, ¿verdad? Ahí es donde está la gran diferencia entre un infarto agudo de miocardio y un síndrome de corazón roto. Perfecto. En el infarto encontraremos una arteria bloqueada, en el síndrome de corazón roto no. Doctor, estamos en Facebook Live y Ale Núñez nos pregunta, dice que a la mamá le ha dado arritmias. Le mandaron a hacer una prueba de esfuerzo, pero ella tiene una cirugía de garganta donde la capacidad para respirar es de un 30%. ¿Qué puede hacer ella en este caso? Como todo, es difícil opinar siempre de un paciente en particular porque uno no conoce mucho el contexto clínico de cada paciente y cada paciente es individual por sí mismo, ¿verdad? Uno pensaría, solo con la poca información que tenemos, que probablemente una prueba de esfuerzo no sea como lo más recomendable porque es una prueba que va a implicar una mayor capacidad respiratoria y hoy en día por dicha contamos con muchos tipos de pruebas para poder diagnosticar un problema cardíaco que no necesariamente se circunscribe solo a una prueba de esfuerzo. Doctor, hablamos de diferentes emociones, ira, sorpresa, felicidad, pero un miedo intenso también puede provocar un infarto. Correcto. El asunto es que bioquímicamente, a nivel del cuerpo humano, todas las emociones, tristeza, ira, rabia, alegría intensa, se manifiestan muy similar. Hay liberación de muchos biomarcadores, entre ellos y principalmente la adrenalina. La adrenalina... Que bajarle 2 rayitas. Exactamente, bajarle 2 rayitas. ¿Por qué? Porque la adrenalina es causante de taquicardia, palpitaciones, presión alta, sudoración, que obviamente en ciertas situaciones es muy importante. Si estoy haciendo un deporte, libero adrenalina para que mis músculos pues, puedan desarrollar fuerza y pueda correr adecuadamente. Si me va persiguiendo un ladrón, definitivamente ocupo que haya adrenalina para que mi corazón lata más rápido y me permita desplazarme más rápido. Entonces sí es algo que es necesario, pero en ciertas situaciones como el síndrome de corazón roto hay una descarga excesiva de adrenalina y eso puede provocar el problema cardíaco del que estamos hablando. Tenemos otra pregunta, es de Sendri, dice que si los espasmodilatadores pueden ser problemas para el corazón. Depende a qué se está refiriendo con Dice espasmodilatadores. que si uno los usa para una caminata que esté durilla. En general, desde el punto de vista cardiológico, no se recomienda ningún medicamento, digamos, para incrementar su capacidad para hacer una caminata o un ejercicio intenso, ¿verdad? Cada medicamento siempre debe ser prescrito por un médico bajo condiciones claras de por qué se está recetando y tener también claro cuáles son los efectos secundarios potenciales de cada medicamento. Entonces, en principio, uno no debería recetar ningún medicamento como para aumentar su capacidad física. Tenemos otra pregunta, es de Morenita, dice, ¿qué pasa cuando un electro sale doble bloqueo fascicular izquierdo y no mandan a valorar con un cardiólogo? Qué difícil, qué difícil. Bueno, el electrocardiograma es una herramienta que nosotros usamos mucho, aunque ya es un examen muy básico desde el punto de vista de cardiología, tomando en cuenta que hoy en día tenemos ultrasonido cardíaco, resonancia magnética cardíaca, tomografía cardíaca, etc.
Pero la inmensa mayoría de veces para estudiar un paciente siempre lo primero es un electrocardiograma, que nos puede dar algunas pistas de si el paciente podría tener algún problema cardíaco o no. El hecho de que esté alterado no asegura que tenga una enfermedad y el hecho de que esté normal no excluye que pueda tener una enfermedad. Es como el primer paso para tamizar a un paciente desde el punto de vista cardiológico. Entonces, cualquier alteración en el electro, un bloqueo, una arritmia, taquicardia, etcétera, probablemente amerite estudios adicionales, ¿verdad? Desde el punto de vista de ecocardiograma, prueba de esfuerzo e incluso pruebas más complejas y para determinar cuál es la razón de la alteración. Ok, hablemos de la prueba de esfuerzo, lo acaba de mencionar. ¿Cuál paciente califica para una prueba de esfuerzo? ¿Por qué es que se manda? ¿Y a qué edad debería ser? Pues desde el punto de vista de prueba de esfuerzo, las indicaciones son muchas, ¿verdad? La principal indicación es tamizar al paciente y verificar si tiene un riesgo alto de infarto agudo de miocardio o no, ¿verdad? Esa es la principal. Pero podemos monitorizar arritmias, frecuencia cardíaca, la respuesta de la presión arterial al ejercicio, la capacidad física del paciente, etcétera. Tenemos otra pregunta, es de Emily, dice, doctor, ¿cuánto dura la operación de cambio de batería de un resincronizador cardíaco? Ah, caramba. ¿Eso es complicado? No, en realidad no. O sea, cuando es solo el cambio de batería, pues usualmente eso va a durar una hora, hora y media como máximo. Como todo, cada paciente es individual y habría que ver el contexto clínico de cada uno, ¿verdad? Pero en promedio, esa es la duración. Ok. Tenemos también la pregunta de Michael, dice él tiene una miograndiopatía dilatada, insuficiencia IFEBI-13 y AVC, no sé si así se dice. Dice que muchas veces él tiene una palpitación muy extraña y un cólico en el corazón muy fuerte. Bueno, el asunto es que teniendo una miocardiopatía dilatada, digamos, un paciente puede tener de la propensión y el riesgo aumentado de tener arritmias, ¿verdad? Y todas esas sintomatologías probablemente correspondan a arritmias. Recordemos que las arritmias, ¿verdad?, que también pueden ser parte del contexto del síndrome de corazón roto, son eventos eléctricos anormales. Y al ser eventos eléctricos anormales, pueden tener un sustrato anatómico, que en este caso del paciente probablemente sea su propia miocardiopatía dilatada, ¿verdad?, que lo hace propenso a eso. Patri dice, mi madre murió de un infarto al miocardio. ¿Es hereditario esto para los hijos de ella? Algunas cosas sí, algunas cosas no, ¿verdad? Porque el hecho de haber tenido un infarto implica un peso genético para la generación que sigue. ¿En qué sentido? En que los familiares de primer grado de un paciente que ha tenido un infarto tienen un riesgo aumentado, ¿verdad? Pero eso también depende de sus factores de riesgo, o sea, no solo depende de la herencia, sino de lo que usted haga en su vida. Entonces yo podré tener mi familia llena de gente con infartos, genética. Que si yo hago ejercicio, no fumo, me mantengo con un peso adecuado, no soy hipertenso y no soy diabético, probablemente no me pase nada. Y al revés, puedo tener una familia llena de gente sana que llega a los 100 años, que si yo fumo, soy hipertenso y soy diabético, voy a tener un infarto si no me cuido, ¿verdad? Entonces, cuente y no cuente. También está la de Jessie, dice, un dolor que empieza en el tórax, irradia la mandíbula y espalda, puede ser cardíaco. ¿Cómo se puede estudiar? O sea, ¿cómo o qué examen es el que se debe de hacer? Exámenes tenemos muchos, ¿verdad?, para diagnosticar este tipo de cosas. Desde exámenes, desde los más básicos como la prueba de esfuerzo hasta los más complejos como tomografía cardíaca o resonancia magnética cardíaca. Todo depende del contexto clínico del paciente. ¿Por qué? Porque aquí son dos cosas. Uno, ¿cuál es el síntoma del paciente? Y si ese síntoma es sugestivo, sospechoso de ser algo cardíaco. Y dos, ¿en quién está pasando ese síntoma? Porque no es lo mismo que una persona de 20 años me diga que tiene dolor de pecho, en la cual yo sospecho que el corazón no debe ser el problema, y otra cosa es alguien de 60 años, hipertenso, diabético, que me diga que tiene dolor de pecho. Son contextos totalmente diferentes y por lo tanto en uno la sospecha es mucho más alta de problemas cardíacos que en el otro. Entonces todo depende de qué paciente está teniendo este síntoma. Sileni también pregunta, dice, mi esposo tiene algunas veces un dolor en el lado izquierdo, pero el electro sale bien y los exámenes. Pero con este dolor ya tiene 2 años. Claro. ¿Qué tipo de dolor es y se tiene que preocuparse? Ahora, tal vez lo importante es que la gente sepa que el dolor de pecho, aquí adentro en el pecho pueden doler 35 cosas diferentes, ¿de acuerdo? El propio corazón tiene diversas fuentes de dolor que no son necesariamente un infarto agudo de miocardio. Pulmón puede doler, podemos tener problemas del esófago, que eso es algo extremadamente frecuente, esofagitis, úlceras pépticas, espasmos esofágicos. Pero específicamente corazón
El dolor típico es un dolor opresivo, un dolor en el que el paciente no lo manifiesta ni como una punzada ni como una quemada, sino que es una opresión. Okay. Y esa opresión usualmente se manifiesta como una molestia centrada en el pecho. Que se va... Como si tuviera un bloco, algo que lo estuviera estripando. Exacto. Muchos pacientes lo refieren así, siento 2 sacos de cemento encima de mi pecho. Y esa molestia se traslada a la mandíbula, se traslada al miembro superior izquierdo, se acompaña de náuseas, se acompaña de vómitos, se acompaña de sudoración profusa. Ese es el cuadro clínico típico de un paciente que probablemente está teniendo un infarto agudo de miocardio. Ahora, eso no excluye que otros pacientes tengan síntomas atípicos, en especial las mujeres, ¿verdad? Que en lugar de sentir opresión sienten una quemada o sienten una punzada, no tienen falta de aire, no tienen sudoración. Eso no excluye que no puedan tener un evento coronario, ¿verdad? Pero si hablamos de lo más típico, lo más común y lo más corriente, esos serían los síntomas. María pregunta, ¿el colesterol malo alto puede dar infarto de miocardio? Cuando el colesterol es alto en la mujer, ¿esto es peligroso? Correcto, en la mujer y en el hombre, o sea, en toda persona. Desde luego que es uno de los factores de riesgo más fuertes y potentes que hay para padecer de enfermedad coronaria. Esto que explicamos al inicio, de arterias obstruidas, de arterias que se pueden bloquear, la mayor parte de este problema tiene que ver con niveles de colesterol altos, sobre todo el colesterol que llamamos colesterol malo, que es el LDL. Entonces, evidentemente, si alguien tiene colesterol malo, aparte de hacer su dieta, su ejercicio, su programa de reducción de peso, si está pasado de peso, muchas veces vamos a ocupar medicamentos para manejar esto. Mayela también nos pregunta, dice, tiene un hijo de 33 años y tiene insuficiencia renal. Y ahora me dicen que tiene el corazón muy grande, está preocupada y no sabe qué hacer para ayudarle. Bueno, ahí probablemente los colegas que lo están atendiendo, ¿verdad?, van a tomar medidas en el asunto porque los problemas del riñón son están muy a la par de los problemas cardíacos. ¿Esto va de la mano? Correcto. Y muchas veces un problema cardíaco puede derivar en un problema de riñón y un problema de riñón puede derivar en un problema cardíaco. O sea, son sistemas que están unidos, que trabajan juntos. Y de hecho, hoy en día usamos medicamentos que funcionan para ambas cosas, ¿verdad? Yorleni dice, mi mamá sufrió un infarto de corazón roto hace 5 meses. ¿Esto se puede volver a repetir? La tiene preocupada. Esa es una excelente pregunta. Ok, partiendo del hecho que el síndrome de corazón roto puede tener un sustrato genético también, ¿verdad? Y no siempre es puramente por cuestiones emocionales. Más o menos hay un 10-15% de probabilidades de que un paciente que haya tenido un episodio de síndrome de corazón roto lo vuelva a tener en la vida. Y característicamente no es siempre un evento emocional similar. O sea que si la primera vez fue por un duelo, la siguiente vez puede ser porque se ganó la lotería. ¿Lo pueden desencadenar cosas distintas? Correcto, porque bioquímicamente a nivel del cuerpo las emociones son las mismas. Hay liberación de biomarcadores, hay liberación de neurotransmisores y entre ellos la adrenalina. Perfecto. Fabián nos manda saludos, aquí le mandamos un saludo, oiga, a Guanacaste en Liberia, nos están sintonizando. Excelente. Iván también nos pregunta, dice, ¿qué pasa cuando uno se hace el electro? Él salió bien, pero le dan muchos dolores como tipo infarto. Bueno, ya lo estamos hablando aquí. El problema del electro no es que es un problema, o sea, el electro da la información que tiene que dar en el momento. No es un mal examen y no significa que no sirve, simplemente que no es el examen adecuado para el síntoma del paciente. O sea, él probablemente ocupe otro tipo de pruebas diferentes a un electrocardiograma, porque perfectamente yo podría tener en este momento una arteria que está con 70% de obstrucción en mi corazón y me pueden hacer 20 electros el día de hoy y puede salir normales, porque el electro no es para ese tipo de problema. Hay otras pruebas que pueden detectar eso mucho mejor, pero el electro no es para eso. El electro solo va a funcionar desgraciadamente cuando usted tenga un infarto. En el preciso momento en que usted está con dolor de pecho, con falta de aire, con síntomas muy sospechosos y tiene un electrocardiograma que cambió o que tiene alteraciones, ahí donde el electro sí va a ser de mucha ayuda. Doña Marina nos pregunta, dice que hace mes y medio le dio un subonazo de presión y que le quiso dar un infarto, pero salió bien en el electro y todos los exámenes de sangre que se debió hacer en ese momento. ¿A qué se debe entonces? Bueno, como les dije, no todo dolor en el pecho va a ser de origen cardíaco coronario, y eso va a depender mucho del contexto clínico del paciente. Nuevamente, si tiene mucho factor de riesgo para sospechar, pues obviamente uno aumenta un poco más la capacidad de exámenes que uno puede hacer, ¿verdad? Escalar una prueba de esfuerzo, un ecoestrés o pruebas un poco más complejas,
para diagnosticar un problema que se sospecha por el contexto clínico del paciente. Nuevamente, si tenemos un paciente de 20 años con un dolor punzante, pues probablemente corazón no sea mi primera posibilidad, ¿verdad? Y piense en algo más muscular, algo más local y no necesariamente en algo cardíaco. Que obviamente hoy en día cada vez vemos gente más joven con problemas cardíacos, ¿verdad? Que tampoco el ser joven a uno ¿No lo... se debe al ritmo de vida, doctor? Correcto. Usted ve que en la escuela cada vez hay niños más obesos, ¿verdad? Gente que come muy mal, que viene con malos hábitos desde la casa, chicos que pasan metidos jugando juegos de video, no salen afuera a hacer deporte. Entonces nosotros cada vez vemos gente más de 30, 40 años con infartos de miocardio, hacemos cateterismos y tienen arterias bloqueadas, o sea, verdaderos infartos con todas las de ley, por decirlo de alguna forma. Doctor, Maju pregunta que si una persona con insuficiencia cardíaca con tratamiento vive bien. Hoy en día tenemos muchísimos medicamentos que ayudan mucho a la gente. O sea, tenemos 4 o 5 medicamentos hoy en día que bien recetados en la persona correcta, en el contexto clínico correcto y con los exámenes correctos, ayudan muchísimo al paciente a llevar una vida casi normal, ¿verdad? Eso va de la mano del manejo de factores de riesgo, eso va de la mano, por ejemplo, de programas de rehabilitación cardíaca, que los tenemos en hospitales públicos y privados. Entonces, hoy en día el tratamiento médico funciona muy bien. Desde luego que siempre hay pacientes que, por más que uno les da tratamiento, no responden y ya van a terapias un poco más complejas, terapias de resincronización cardíaca, como la pregunta que le hicieron hace un rato, y ya métodos un poco más invasivos para mejorar la calidad de vida del paciente. Pero yo diría que un gran porcentaje de los pacientes mejoran mucho solo con medicamentos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Ahí tenían Con todas mucho las gusto. recomendaciones del doctor Edgar Fuentes, especialista. Tenemos preguntas acá en Facebook Live que nos faltaron de contestar por tiempo, entonces se queda conmigo. ¿De acuerdo? Sí, bueno, muchísimas Claro, gracias. con gusto. Continuamos.